Buenos días, doctor. César, buenos días, ¿cómo estás? Christopher, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Daisy, buenos días. Gerardo, buenos días. Inge. Guadalupe, buenos días. Buenos días, doctor. Jacibe, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Bien, gracias. ¿Y usted? ¿Todo bien? Leslie, buenos días. Buenos días, doctor. Leticia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Diego, buenos días, ¿cómo te va? Bien, doctor, buenos días. Todo chido. Enrique, buenos días. Omar, buenos días. Roberto, buen día, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo está? Ah, sí, ya son tardes, ¿verdad? ¿Cómo está, Doc? Liliana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Jocelyn, muy buenas tardes. Hola, doc. Buenas tardes, doc. Vamos a pasar a la siguiente unidad, que es la unidad 3 de absorción. Entonces, déjenme ver, la primera parte es tipos de columnas y tipos de empaques. Entonces, generalidades y tipos de empaques. Más que nada creo que este es de tipo de columnas. Vamos a explicarles un poquito la introducción y los tipos de columnas que existen para este tipo de operación, ¿no? Entonces pueden apuntar, por favor, y ahorita empezamos, ¿no? Entonces, esperen un segundo. Vamos con los números. Bueno, dentro del temario les decía, bueno, viene conceptos e importancia de la absorción, que es lo que vamos a ver. Tipos de columnas y tipos de empaques. Entonces vamos a avanzar un poquito. Entonces, dice, la absorción es un proceso que implica una difusión molecular o transferencia de masa de un soluto a un gas B que no se difunde y que está en reposo, hacia un líquido C que está también en reposo. Entonces acá un ejemplo de la absorción de amoníaco del aire en agua líquida. Entonces, pongan atención y ahorita escriben, ¿no? Ya saben, primero entendemos un poquito de qué se trata y luego ya escribimos. Aquí ejemplifiqué, digamos, dos fases, o sea, digamos, imagínense que aire entra, digamos, a un tanque o a algún lugar y digamos que entra con amoníaco, le puse ahí. Fue un ejemplo que ya tenía, que se me ocurrió hace tiempo. Entonces, el amoníaco conforme vaya subiendo, pasando sobre este tanque, parte se va a ir a la fase líquida. ¿Vale? Si yo agrego agua por la parte superior, que eso es algo también muy común, usar agua. Entonces, conforme vaya subiendo este amoníaco o pasando por la fase líquida, pues se va a empezar a transferir hacia la otra fase, de forma tal que en la salida de aire, en la salida de gas, solo tengo aire, y en la salida que solo había agua, voy a tener agua y amoníaco, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que se absorbió el amoníaco de la fase gas a la fase líquida, ¿sale? Esencialmente ese es el proceso de absorción. Y dice, el proceso de absorción implica la difusión molecular del soluto, aquí viene, faltó el soluto a través del gas B, es decir, el soluto A, que podría ser el amoníaco, se transfiere, dice acá,
a través del gas B que no se difunde y está en reposo, hacia un líquido C que está en reposo. Pues el líquido aquí le puse agua, pero puede ser algún otro tipo de líquido, ¿no? ¿Sale? Entonces pasa del fase gas a la fase líquida. Ahorita vamos a ver algunas diferencias con lo que están viendo de destilación, porque sí es diferente. Bueno, les puedo adelantar que durante la destilación también hay compuestos, o sea, de la fase líquida, también hay compuestos que pasan hacia la fase gas. Entonces, en este caso, en el caso de absorción, no hay compuestos de la fase líquida hacia la fase gas. Entonces, eso es una de las diferencias entre destilación y absorción. Dice aquí, los equipos de absorción son usualmente columnas, en las cuales el soluto A o varios solutos se absorben en la fase gaseosa. Entonces, esto es en términos generales lo que es el proceso de absorción. Pues apuntan y ahorita vamos a ver más detalles de esta operación unitaria, ¿sale? Por favor. No les he pedido sus apuntes, disculpen, he andado un poquito distraído. Y el viernes tengo una reunión con el director, a las 11 nos la pusieron, entonces les pido una disculpa porque sí vamos a tener que, es de particular importancia para el TEC que tenga yo esa reunión, así, que el director se reúna con nosotros, no más que yo con él, más bien él con nosotros, ¿no? Entonces, el viernes les pido una disculpa otra vez, voy a tener que estar en una reunión con el director del TEC. Pero mientras avanzamos y ahorita seguimos, ¿sale? Copian, porfa, y ahorita sigo. Disculpe, doctor, me perdí un momento. ¿Dijo que podíamos copiar o algo así? Sí, porfa, ¿se pueden copiar? Diego, buenas tardes, perdón. Que me perdí un momento, ¿verdad? No te preocupes, todos estamos un poco perdidos en la vida. Bien filoso. No es cierto. Sí, ahorita copian y ahorita sigo, ¿no? Bien. Ok, entonces lo que vamos a ver a continuación, o lo que vamos a ir, es, bueno, los procesos de absorción de gases
usualmente se llevan a cabo en columnas empacadas de platos o en algunos tipos llamados de columnas de spray. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, pueden apuntar. La diapositiva, por favor. Listo, gracias. Sí, yo sí. Entonces, para el proceso de absorción, les decía, se usan columnas. Estas columnas pueden ser empacadas de platos o de spray, que ahorita vamos a ver los ejemplos, cómo son. ¿Sale? Entonces, si copian y ahorita ahorita sigo, ¿sale? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de columnas, ¿no? Entonces, si copian y ahorita sigo. Perdón, ahorita no. Bien. Perdón, chicos. Entonces, vamos a seguir. Entonces, lo que vamos a ver esencialmente va a ser absorción de gases, que eso es lo más importante dentro de operaciones unitarias. Entonces, bueno, lo que dice acá dice, bueno, existe una transferencia de materia del gas al líquido. Sí, o sea, es decir, este soluto se transfiere de la fase gas a la fase líquida. Entonces, como lo vimos previamente, hay mecanismos de absorción, ¿no? Entonces, los mecanismos de absorción son mecanismos de difusión del soluto a través de la película estancada. Entonces, como vimos aquí la teoría de la doble película, pues se va a aplicar, ¿no? Porque se va a formar una película del lado del gas y una película del lado del líquido, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que el soluto A primero se va a tener que difundir, digamos, de la masa del gas hacia la pared o la interfase gas-líquido, ¿no? Luego va a tener que saltar o transferirse en la interfase y luego de la masa de la superficie de la interfase se tendría que difundir hacia la masa del líquido. Entonces, los mecanismos que se llevan a cabo acá son mecanismos de transporte de materia muy similares a los que vimos en la clase pasada de transferencia en la interfase, que fue la teoría de la doble resistencia o de la doble capa. Entonces, esta diapositiva, bueno, el objetivo es denotar la importancia de que son los mismos mecanismos de transporte que hemos estado estudiando, son los que se van a llevar a cabo. Entonces, todo lo que hemos estado estudiando de mecanismos de transporte, pues aquí se van a llevar a cabo y nos van a servir para calcular las dimensiones de las columnas. Así como en transferencia de calor, los conocimientos nos sirvieron para diseñar intercambiadores de calor, aquí nos van a servir para diseñar columnas de absorción, o para al menos y entender así cómo es este proceso de absorción, ¿sale?
Entonces, si quieren copiar, estos son los mecanismos de transporte, ¿no? Y ahorita seguimos. Entonces, copian y ahorita seguimos. Bien. Entonces, hay algo importante que tenemos que saber, ¿vale? Que hay otro mecanismo de transporte que se llama muy similar, ¿no? Que es la adsorción con D y tenemos absorción con B, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, lo que sucede es que durante la absorción, perdón, con B, hay una transferencia neta de materia. Es decir, de la fase gas, voy a poner así, de la fase gas, lo que está pasando es que se empieza a transferir materia hacia la fase líquida. Entonces, los gases, el soluto se empieza a transferir hacia la fase líquida, ¿sale? Ese es el mecanismo. Y el otro mecanismo es el de adsorción, ¿sale? Pero en el mecanismo de adsorción es un fenómeno superficial. Es decir, en este caso, por ejemplo, en el carbón activado o es como una pared. Aquí en lugar de pasar las partículas de gas se quedan pegadas a la pared, por decirlo coloquialmente, ¿no? Entonces, en este caso no hay una transferencia neta de material, simplemente la materia se queda pegada. Y este es un fenómeno superficial. Entonces, que les quede claro que la absorción con D es un fenómeno superficial y la absorción con B, que es lo que nosotros estamos viendo, sí hay una transferencia de materia neta hacia el volumen del otro fluido. Entonces, si quieren apuntar, y ahorita sigo. ¿Sale? Entonces, en un caso es un fenómeno superficial y en el otro caso es un fenómeno volumétrico, porque si hay una transferencia neta hacia todo el sistema. ¿Sale? Entonces, copian y seguimos. Entre los dos les decía si hay diferencia. Una absorción con B es transferencia de materia hacia el otro fluido. Y absorción con D es un fenómeno superficial. ¿Ok? Entonces copian y ahorita sigo. Doctor, disculpe, ¿puedo regresar tantito a la otra diapositiva? Es que me faltó nada más el cuadrito de al lado. Gracias, ya. Pues copian y ahorita sigo.
Pues no le modifiqué tantito, pero no mucho. Bien, entonces es importante saber que hay una diferencia entre los dos tipos de fenómenos. No solo es gramatical, sino en términos del fenómeno. En un caso sí hay una transferencia neta de materia hacia la otra fase, y en el otro solo, digamos, lo voy a decir así, aunque esté mal, solo se queda, digamos, pegada en la superficie, ¿no? Claro, también hay mecanismos de transporte involucrados en los dos. Pero lo que hay que entender por ahora es que en un caso hay absorción y en el otro caso hay adsorción. Ok, entonces regresando un poquito aquí, decía que se llevan a cabo en columnas empacadas de platos o de spray, ¿no? Entonces aquí puse un esquema de cómo se lleva a cabo los mecanismos de absorción. Eso lo tomé de un libro. Entonces, bueno, unas son las columnas de burbujeo donde hay absorción, donde hay una transferencia neta del gas al líquido. Entonces, como ustedes, el ejemplo que ustedes conocen, pues más sencillo es el del, ¿cómo se llama? Del oxígeno en los reactores. Cuando ustedes oxigenan los reactores, el oxígeno se absorbe en la fase líquida, ¿no? En este caso de columnas de spray, pues su nombre lo dice, en la parte superior hay una especie de aspersores, donde las gotitas de líquido van cayendo. Pues conforme van cayendo, parte del soluto A se va transfiriendo hacia la fase líquida. Entonces aquí en la fase líquida, esas gotitas de líquido, no, el gas, perdón, se mete por abajo, y sí, ya me acordé, perdón, se mete agua por arriba, por ejemplo. Entonces conforme va cayendo el agua, el gas que se va introduciendo por abajo, el soluto se va absorbiendo en el agua. Entonces el agua que estaba, por ejemplo, voy a poner así voy a poner así, este soluto sale en el líquido, ¿no? Y en la parte superior, tanto acá como acá, ya no sale soluto. ¿Vale? Esa es la idea general de este tipo de equipos, que en la parte superior pues ya no salga el compuesto, ¿no? El compuesto A, por ejemplo, el soluto. Pero algo están quemando por acá cerca. ¿Vale? Se dan cuenta, en estos dos casos, bueno, en todos los casos, la idea es que A no salga por la parte superior, sino que A, conforme va subiendo, digamos aquí, perdón, conforme va subiendo por la columna, se vaya absorbiendo con el líquido, ¿no? Entonces aquí entra, y en lugar de salir por arriba, sale por el líquido de abajo, ¿no? Lo mismo acá, aquí entra el gas, y como están cayendo las gotas de líquido, se va absorbiendo el gas y sale en la parte inferior. Lo mismo va a pasar en las columnas empacadas. Ahorita busqué un video a ver si se puede ver mejor. Entonces, el líquido entra por la parte superior, y conforme va pasando el gas, se va absorbiendo en el líquido y sale en la parte inferior.
En este equipo el objetivo es exactamente el mismo, que en la parte superior pues ya no salga gas. ¿Ok? Sí, entonces aquí es lo mismo en las columnas de platos, que son muy similares a las de destilación. Conforme va subiendo el gas, se va absorbiendo en la fase líquida y ya sale en la fase líquida. En la fase de arriba ya no hay gas, ya no hay soluto, perdón. Y se asume que todo el líquido de arriba, ya los líquidos como el gas ya salen más puros. Entonces estos esquemitas son los que tengo de columnas de spray. Entonces déjenme ver si ahorita antes de que lo copiemos a un video que encontré en YouTube. Dado que no podemos ir al laboratorio. Entonces como verán, este es muy similar. Aquí el aire entra por la parte inferior. Y bueno, este más bien entra agua contaminada y también se va absorbiendo en el aire. Este es un proceso un poquito diferente. Déjenme ver si hay otro hay otro video porque este es un poquito diferente a la operación. Entonces, a ver si está aquí. Déjenme ver. Y aquí explica un poquito, si viene un video explicativo. No, creo que no. Bueno, copian en lo que busco algún video que podamos ver, donde se vea claramente este efecto, ¿no? Entonces, porfa, si pueden copiar esquemáticamente, no exactas, pero para que puedan, ¿cómo se llama? Pues, copiar, por favor. Bueno, copian y ahorita les pongo el video que viene acá. No tienen que ser exactas, ¿no? Nada más esquemáticas para que se acuerden cómo son. ¿Ya copiaron? Me falta un poco, ya. Sí, me espero Jocelyn. Me espero, no se preocupen.
Bueno, ahorita seguimos. Inge, yo tengo una pregunta. Sí, claro. En el esquema 2, el de la columna de spray, entran 2 veces, hay 2 entradas de gas. Sí, en la parte... Ah, no, sí es salida, ¿verdad? Sí está mal la referencia, ¿eh? No, sí tienes razón. Qué detallista, no lo he La de checado. arriba sería salida, ¿verdad? Debería ser salida. Ok. Ahorita lo corrijo. La verdad no lo hice yo. Ah, sí, ya estoy culpando al libro que lo copié, ¿no? Pero sí tienes razón, no puede... Bueno, ahí lo que dicen da a entender es que hay 2 salidas, ¿no? Y debería ser 2 entradas, ¿no? Y debería ser salida. Muchos thank yous por la corrección. Ahorita sigo, ¿sale? Bueno. Entonces, aquí encontré un video, les decía. Entonces, aquí, bueno, se da a entender. Como les decía, en la parte inferior, pues va entrando un compuesto. Entonces, conforme va subiendo, se alcanza el equilibrio y el líquido va bajando, ¿no? Entonces, conforme el líquido va bajando y el gas va subiendo, el contacto entre las 2 fases se lleva a cabo. Y lo que luego lo voy a decir así coloquialmente, y lo que hace es que el líquido va arrastrando el gas que nos interesa eliminar. Por poner un ejemplo, podría ser algo absurdo, pero podría ser el escape de un carro, ¿no? De unos camiones que sacan un montón de humo, entonces lo meto aquí a la columna, le acaba cayendo agua, entonces el aire se va limpiando y se va absorbiendo el CO2. Claro, no es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Pero es una opción para ejemplificar cómo funcionan este tipo de columnas, ¿no? Les decía. Entonces, sí, este es un esquema, otro tipo de que también se usa. El líquido entra por la parte superior, el líquido sale, el gas entra por la parte inferior, y entonces al estar en contacto el gas y el líquido se va transfiriendo el gas hacia la fase líquida, ¿no? Entonces, es un video más o menos burdo, les decía. También se pueden usar columnas de platos, como lo habrán visto en destilación. Muy similares también se utilizan para el proceso de absorción. Bueno, aquí viene el esquema de cómo está en la parte superior. A ver si lo puedo ver un poquito más para atrás. Entonces lo que se hace es que las torres se empacan con material, así como ven acá. Entonces, packet towers es torre empacada. Entonces se empacan con el material para empacar. Y bueno, ya en la parte superior se mete un spray para el líquido. Y en la parte inferior es donde va a entrar el gas, ¿no? Entonces, más o menos es esto lo que son las columnas. Aquí ven otros esquemas, ¿no? Que donde sí ponen como que los empaques, la distribución de los líquidos. Y abajo va entrando, digamos, el gas cochino, digamos, lo voy a poner así, el gas sucio. Sube y se limpia el gas, y en la parte inferior el líquido va arrastrando el contaminante. Claro, lo digo así contaminante, pero siempre hay otros, ¿cómo se llama? Hay algún tratamiento que se le da al agua, ¿no? Ese es otro tipo, como les decía, son las columnas se empacan o columnas de platos, y el objetivo es el mismo, aumentar el área de la interfase de transferencia de masa. Ok, entonces, bueno, seguimos despacito, déjenme ver qué más tengo. Bueno, en el caso de columnas de burbujeo, como ustedes lo sabrán, están muy usadas ya en reactores, ¿no? Los bioreactores utilizan muchas columnas de burbujeo, donde lo que se burbujea es el aire, pues se llaman de arrastre neumático, y el oxígeno se va transfiriendo a la fase líquida.
Entonces, estas son diversas configuraciones de ese tipo de columnas. Entonces, supongo, no lo sé si la maestra Cristina les ha platicado. Entonces, aquí el gas va subiendo y se va burbujeando dentro de la columna. Entonces, el oxígeno pasa a la fase líquida donde los microorganismos tienen su metabolismo, ¿no? Este es otro tipo de columna que se llaman de arrastre neumático igual, solo que se dan cuenta, tiene una especie de tubo concéntrico, una mampara interna, donde lo que se va haciendo es que sube, digamos, el gas y el líquido cae, o sea, arrastra el líquido y cae en la otra sección. Son como dos vasos concéntricos, ¿no? Este solo es con una mampara, entonces el gas entra y cae en la otra sección el líquido y así está recirculándose continuamente el medio de cultivo. Esta es otra configuración muy similar, o bueno, no muy similar, diferente, pero que también el objetivo es que el gas se burbujea en el líquido y tiene una especie de brazo donde el líquido cae, regresa, y el líquido está continuamente recirculándose. Eso va haciendo que todo el medio tenga la misma cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces, de oxígeno disuelto. Y así son varias las configuraciones que puede haber. ¿Sale? Entonces, nada más esto es para que vayan haciendo la analogía. No sé si en reactores la maestra Cristina les explicó. Sí, doctor. Entonces, gracias, gracias. Es un poquito, bueno, el mecanismo de absorción, bueno, es con transferencia de materia del oxígeno hacia la fase líquida. Bueno, algunas columnas de sprays pueden tener muchos, digamos, sprays para ir eliminando, para ir a que haya más, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Más cantidad de agua o mayor área de intercambio. Y usualmente se utilizan, como dice acá, para la limpieza de gases de combustión. Hay muchas calderas a nivel industrial que se utilizan, entonces, como produce mucha contaminación, en lugar de mandarlo a la atmósfera, muchas veces se mandan esas cámaras de spray, donde se dan cuenta el CO2 se va a, digamos, como que, ¿cómo decírselos? Arrastrando por la fase líquida, que usualmente es agua. Y acá se dan cuenta, incluso le pusieron carbonato de calcio. Esto es con el objetivo de neutralizar la solución y cambiar el pH. Y un tipo de sistemas utilizados en la industria, ¿no? Bueno, esto nada más se lo estoy platicando porque, bueno, ya los vieron y esto también nada más es una plática para qué se usan las columnas de spray. Déjame ver qué más tengo. Sí, ok. Bien. Este es un ejemplo de un proceso industrial que se utiliza para eliminar el azufre de corrientes de gas. Entonces el gas entra en la parte inferior, también es utilizado para eso. En este caso se limpia con una solución de hidrocarburos. Entonces los hidrocarburos arrastran ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo dice acá? Se arrastran un poco del hidrocarburo que está en la fase gas y se puede recuperar aceite y un poco de hidrocarburo, ¿no? Que pueda ser gasolina o algún compuesto similar que no se quiere perder a la atmósfera, ¿no? Entonces, también en estos casos, hay una transferencia de materia, ¿no? A nivel, es para ciertos casos industriales, ¿no? ¿Qué más tengo? Bueno. Usualmente, como les decía, también se utilizan columnas de platos y columnas empacadas, ¿no? Es más fácil usar o es más común usar columnas empacadas para estos procesos que columnas de platos, ¿no? Entonces dice, las columnas pueden empacarse para maximizar el área de transferencia de materia. Entonces, entre mayor área tenga yo de transporte, mayor transferencia de materia voy a tener. Con esto lo que yo busco es que el objetivo es
que hay un buen contacto gas líquido entre las dos fases en toda la columna. Estos empaques pueden ser aleatorios o pueden ser estructurados. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Y deben de cumplir ciertas características como ser estructuralmente estables, es decir, que no colapsen, mecánicamente estables, que sean térmicamente estables y, o sea, que no se descompongan con el calor. Y que también sean inertes, o sea, que no formen algún tipo de reacción con el gas que se está limpiando. Entonces, de esto pues nada más era para explicarles las anteriores, esta de columnas de spray, esto de absorción de hidrocarburos y y bueno, esto es lo importante, ¿no? Lo importante es que las columnas empacadas se tiene una mayor área de transferencia, ¿no? Entonces también vamos a hablar de las columnas de platos, pero vamos a hablar un poquito de columnas empacadas y creo que después sí tengo ya los platos, sí, tengo columnas de platos. Entonces, esto ya es importante que la copien porque se empacan para maximizar el área de transferencia de materia. Entonces, copian y los espero tantito, ¿sale? Bueno, entonces, como lo menciona en esta parte, hay empaques aleatorios y empaques estructurados, ¿no? Entonces, vamos a ver. Como les decía, se empacan para maximizar el área de transferencia, ¿no? Y como les decía, pueden ser estructurados o pueden ser aleatorios, ¿no? Profe, ¿será que lo puede regresar tantito a la otra diapo? Claro que sí. Gracias. Entonces, bueno, no les voy a pedir que dibujen aquí, que copien esta, porque sí está cañón, ¿verdad? Está cañón la columna. Entonces, pero bueno, ejemplifica cómo son los empaques.
Entonces, los empaques aleatorios, los más sencillos que yo he visto, bueno, los más sencillos que he visto no son estos como tubitos, sino son las tapas de los refrescos. Allá en el TEC hemos usado las tapas de los refrescos. ¿Se dan cuenta? Estos se llaman anillo Rushing y son una especie de tubitos, ¿no? Sí. Entonces, y hay otros que son, también son aleatorios, pero se dan cuenta, tienen como cierta, ¿cómo decirlo? Como cierta desviación, ¿no? Bueno, como cierta particularidad, ¿no? Que hace que el flujo se vaya en otra dirección, ¿no? Y los empaques estructurados, que si se dan cuenta, estos son muy parecidos a las láminas que ponen en los techos. Pero aquí si se dan cuenta, sí está bien estructurado. O sea, en muchos casos lo que se hace es, como si pueden ver en este caso, los aleatorios, prácticamente se avientan dentro de la columna, ¿no? Y no importa la dirección que lleve, ¿no? Se dan cuenta, este presenta 3 tipos de tamaños de empaque. Cada uno tendrá sus diferencias en área y en interfase. Y como les decía, bueno, son los aleatorios. De aleatorios, pues hay un montón que se han diseñado. Los más sencillos, les decía, son como tubitos. De hecho, los más sencillos podrían ser piedras, ¿eh? Originalmente ponían piedras así, grava dentro de las columnas, ¿no? Y luego lo que hicieron fue poner así como que más tubitos, ¿no? Se dan cuenta, las formas pues son que prácticamente dependen de la imaginación, ¿no? Cada uno tiene sus diferentes estructuras. ¿Sí? Y entonces, bueno, esos son los tipos de empaques aleatorios. No sé si aquí venga en el video, déjenme ver. Vamos a poner, a ver si sale. Y parece ser que son estos. Ah, miren, aquí hay un video, de acá. Entonces, ustedes se dan cuenta, estos empaques aleatorios están en la parte superior. Ajá. Y se dan cuenta, aquí está fluyendo el agua, ¿no? Fluye el agua y supongo que por la parte inferior fluye el gas. Entonces, si se dan cuenta, bueno, son aleatorios, no tienen alguna estructura. Bueno, sí son en particular así como anillos con ciertas características. Entonces se van dando cuenta y pusieron más flujo de agua. Y eso va a hacer que el sea más turbulento. Entonces recuerden que la turbulencia favorece la transferencia de masa, ¿no? Sin embargo, entre más flujo le empiezan a poner, se empiezan a inundar y tienen un efecto como de empezar a flotar, ¿no? Y eso pues ya es indeseable. Se dan cuenta aquí ya el empaque está como que moviéndose y eso es indeseable. Lo deseable es que no esté moviéndose, que esté fijo, como en este caso, ¿no? Que está fijo. Pero también aquí se manejan menos flujos y aquí se maneja un flujo mayor, ¿no? Sin embargo, el flujo ya no permite que haya una buena circulación de todo el sistema, ¿no? Entonces, bueno, les decía, esos son los tipos de empaques aleatorios. Déjenme ver si están aquí, hay otros. Sí, se dan cuenta, pues prácticamente están a raíz de la imaginación de uno, ¿no? Sí, aquí hicieron una especie de simulación de cómo se va mojando, digamos, entre comillas, el empaque. Entonces, estos se denominan, les decía, empaques aleatorios, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay empaques estructurados. Ah, les decía, bueno, son así como estos. Se dan cuenta aquí si vienen, les decía, son como una especie, no sé, me lo imagino como tejas. Estos no. Se dan cuenta, este tipo de empaques como para dirigir el flujo. Los de abajo sí son aleatorios. Eso que están mostrando ahorita. Estos también son tipos de empaques aleatorios.
Y este que, bueno, los de acá, este de acá arriba sí es un empaque estructurado que se mete dentro de la columna. Como les decía, son muy similares como a las láminas estas que ponen en los techos, ¿no? Pero bien estructuradas, bien empacadas, ¿no? Estos son los tipos de empaques estructurados que puede haber. Entonces, perdón. Miren, estos son un poquito más, como que compactos. Y bueno, cada uno tendrá sus aplicaciones dependiendo de el tipo de gas que se quiera absorber, ¿no? Entonces, pero en todos los casos, el objetivo es el mismo, ¿no? El objetivo es aumentar el área de transferencia de materia. Déjame ver si hay otro. Sí, les decía, bueno, aquí lo que hacen es que los van empacando. Y ya que así los van poniendo dentro de las columnas, a diferencia de los que son aleatorios, ¿no? Y esos son los tipos de columnas que hay, ¿no? Entonces les decía, en el caso de de las columnas empacadas, bueno, el objetivo del empaque es maximizar el área de transferencia de materia, ¿no? Entonces tenemos empaques aleatorios y empaques estructurados. Entonces voy a borrar no tiene que copiarlo porque estaría muy talachero. Pero voy a ponerle un cuadro. Y recuerden, bueno, lo importante es que hay empaques aleatorios y empaques estructurados, ¿no? Entonces, si pueden apuntar nada más eso sin copiar las figuras, porque pues sería una lata copiarlas así igual, ¿no? Entonces, tenemos columnas con empaques aleatorios y empaques estructurados, ¿no? Entonces, quieren copiar y ahorita sigo. ¿No ya habíamos copiado ese texto? Si ya lo copiaron, pues ¿Es el déjenlo mismo del así. anterior? De verdad es parecido al del anterior. Bueno, si ya lo copiaron, no se preocupen, ¿eh? Perdón, Diego. Disculpen, chicos, no me fijé por andar pensando en los empaques, ¿no? Y cómo explicarles. Bien, entonces les decía, hay empaques estructurados y empaques aleatorios, ¿no? Ya dependerá de la aplicación y de muchas características hidrodinámicas y de lo que se quiera remover, ¿no? Entonces también tenemos columnas de platos, ¿no? Aunque los objetivos también pueden ser, bueno, aunque los objetivos son diferentes entre destilación y absorción, pero también se pueden utilizar. Y lo que se busca es tener una mayor área de transferencia de materia entre gas y líquido, ¿no? Bueno, entre las fases gas y líquido, ¿no? Entonces, estas columnas de platos, pues son muy similares a las que les mostraban, supongo ya les mostraban destilación, ¿no? Entonces, lo que sucede es que esto lo tomé de destilación como tal, no es como verán, lo que pasa es que el líquido aquí lo están como arrancando la columna. Entonces se va llenando de líquido. Bueno, aquí lo que hacen es recircular el líquido como gas. Pero bueno, o sea, digamos, en el caso de absorción es lo mismo, ¿no? O sea, el gas, ahorita vamos a ver. El gas empieza a entrar en la columna de platos y se empezaría a absorber, ¿no? Dentro de la fase líquida, ¿no? Entonces, les decía, pues es muy similar porque los gases, conforme van teniendo contacto con el líquido que está escurriendo, pues van transfiriendo materia, transfiriendo soluto, ¿no?
Entonces también se pueden usar columnas de platos, ¿no? Sí, como viene acá, se dan cuenta, va subiendo el gas y se va absorbiendo en el líquido. Entonces, este es uno para destilación, supongo que se los explicaron. Pero bueno, o sea, los platos, las columnas de platos, pues también se pueden utilizar, ¿no? Entonces, si quieren copiar nada más para ir avanzando. Y pueden ser, los platos hay de muchos tipos, bueno, antes de que copien. Pueden ser de capuchón, perforados, de válvulas. Aquí abajo puse los patrones de flujo que son diferentes. Y bueno, eso es, esto no lo vamos a copiar porque están un poquito complicados, ¿no? Pero estos son los platos que se podrían usar, ¿sale? También, bueno, los platos también, las columnas de platos también se pueden usar para absorción. Entonces copian y ahorita sigo. Pueden no copiar la figura, digo, porque está un poquito compleja. Solamente el texto, ¿no? Bien. Entonces, pues les comentaba que, bueno, también las columnas de plato se pueden utilizar. Este es el mismo de columnas de burbujeo. Cada plato tiene, pues, su hidrodinámica diferente. Aquí les encontré algún artículo donde sí los estudian. Incluso los empacados también. Entonces, creo que era todo, déjenme ver. Sí, era todo. Sí, porque esto ya son de apoyo. Entonces, por el día de hoy es todo. Nada más les quería platicar un poquito de cómo eran las columnas. Y ya empezaremos a analizar otros detalles, ¿no? Les digo, es un poquito diferente al fenómeno de absorción, pero también es diferente al de destilación, porque en el de destilación también hay transferencia de la fase líquida a la fase gas, aquí no. Además, el proceso de absorción es isotérmico, no como en destilación, donde va cambiando en cada plato. Entonces, le dejamos hasta aquí, nada más les quería, bueno, es parte de la introducción del tipo de columnas que hay. No sé si en otra materia se los explicaron, pero bueno, es parte del temario. Profe, ¿podría ponerlo en la última diapositiva que copiamos, por favor? Sí, creo que es esta, ¿verdad? Sí. Gracias, doctor. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes, por favor. Estén muy bien. Luego nos ponemos de acuerdo con el examen y las actividades, ¿sale? Muchas gracias por su tiempo. Entonces ahorita más era platicar, luego ya vamos a empezar a hacer algunas cuentas, ¿no? Entonces, que estén muy bien. Entonces empezamos desde abajo ahora. Jocelyn, nos vemos, que estén muy bien.